íntimamente orgullosos de este triunfo que han conquistado para el país. Primero, porque han dado una prueba inequívoca de disciplina, de orden, lo que significa, sin más, reconocer el principio de autoridad. Llegaron los 80 y nada se sabía de los desaparecidos. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo vivían de esperanzas. Señor Adolfo Pérez Esquivel, de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. Jeg er kommet på vegne av de minste av mine søsken og alle de fattigste i hele Latinamerika. Por aquellos días, Adolfo Pérez Esquivel ganó a los ojos del mundo el Premio Nobel de la Paz. Nada pudo fastidiar más a los militares. Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más. Eso es todo lo que le puedo aportar. Señor secretario, acérquele un poco de agua a la señora. No, estoy bien, se lo agradezco. ¿Las defensas quieren formular alguna pregunta? Adelante, doctor Garona. Sugiero al tribunal, señor presidente, que requiera la testigo qué actividad tenía la hija, qué se dedicaba. Puede contestar, señora. Estudiaba y trabajaba. ¿En qué estudiaba y en qué trabajaba? Ciencias económicas y trabajaba en un negocio, en un comercio. ¿Fue o no afiliado al Partido Comunista Revolucionario? Puede contestar. La pregunta formulada por el señor defensor. Doctor, conteste la pregunta. Doctor, yo le pido a usted la autorización para asociar esta pregunta a la modalidad con la cual se me interrogaba en la tortura. Señor presidente... Perdón, doctor, que estoy dirigiendo yo a la audiencia. Señor presidente, me opongo a esa pregunta y que se me identifique con nadie que no sea con la defensa. Le ruego que conteste la pregunta que se le formuló estrictamente sin hacer ningún tipo de aclaración ni comentario. No, señor presidente. Si durante su tiempo de detención llegó a conocer cuál era la imputación que pesaba sobre él. Puede responder. Imputaciones al margen de mi trayectoria dentro de la Juventud Peronista no tenía ninguna. Lo primero que trataron de hacer las defensas es de negar de que esto no había ocurrido, que los testigos y todas las víctimas eran un conjunto de personas de izquierda que se habían puesto de acuerdo para inventar todo esto. Cuando no pudieron seguir con esa teoría, porque la prueba, el peso de la prueba era indiscutible, empezaron con las justificaciones de que era una guerra sucia, de que, en fin. Aún así, la guerra tiene sus leyes. Están las convenciones de Ginebra, no se puede fusilar rehenes, no se puede maltratar o torturar o fusilar a la población civil, no se puede, hay que asistir a los heridos, inclusive aunque sean del bando enemigo. En fin, la guerra tiene sus leyes, ellos violaron todas las... Aunque hubiera sido una guerra, entonces también fue un argumento que lo esgrimimos en el juicio. Si era una guerra, entonces eran criminales de guerra. Señor presidente, le rogaría que el señor fiscal no haga gestos. Reiteradamente en el día de hoy, no a mí, sino a un colega mío, le ha efectuado gestos del que he sido testigo. El señor fiscal merece todo mi respeto. Yo no lo he visto, que le pido, señor fiscal, Señor si así fiscal, fuera que se abstenga. yo no voy a hacer gestos, pero le digo, por este camino vamos a llegar a que, según algunos letrados, se le diga a algunos testigos, puede sentarse, señor, quítese la capucha. Señor fiscal, le ruego que... De ninguna manera, señor fiscal, le va a permitir al tribunal este tipo de exabruptos. Pido excusa, señor presidente. Señora, relate la exhumación.
Yo, señor, le voy a relatar las exhumaciones, pero quiero decirle que es todo sufrimiento esto. Es demasiado, ¿no? Señora, el Yo le tribunal voy a no le relatar. pide que sea con lujo de detalles, sino cuando se dispone, cuando se realiza, brevemente. No es necesario que sea muy preciso, porque a los efectos de la causa esto no es necesario. Cuando se pide la exhumación con una pala mecánica, ubican el lugar, sacan hacen en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures, así cantidad de bolsas. Algunos Lo restos. más humillante para una madre, ver cómo el cadáver de su hijo lo tiran así como si fueran huesitos de los perros. Ni a los perros le tiramos, a un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. La verdad que no podíamos creer lo que veíamos. Asfixia después, gran cansancio, vamos, como abatimiento, eran los estados de ánimo. Momentos emotivos, realmente, no sé, fueron sentimientos intensos todos, muy intensos. Y cuando mi mamá me dijo, tené cuidado, nena, no te metas, etcétera, etcétera, le dije, si yo hubiera sobrevivido a un campo de concentración en la Segunda Guerra, vos no me hubieras dejado declarar en el juicio de Nuremberg. Y no me dijo más nada. Miro para los costados y digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde tengo este cagazo encima? Si acá miro para este costado y miro para este costado, no hay ningún represor levantando el dedito diciéndome, mirá que si hablas te reviento. Y en ese momento el flash que tuve, digo, el represor lo tengo adentro. Adentro me lo metieron, ese es el que me está amenazando. Cuando tuve conciencia de eso le dije a Graciela, sí, participo. Y en ese momento sentí que me lo estaba sacando el represor de adentro. O sea que hasta ese momento seguía chupado, seguía prisionero. Y ahí recién estaba empezando a liberarme, cuando me largo a hablar. Cuando me llamaron a declarar por el juicio, fue para mí un impacto terrible, porque tenía la sensación de que no podía ir a declarar, que no me acordaba, que no podía, me nombraban a personas que no las podía vincular con el nombre que yo las conocía. Por ejemplo, ahí me hablaban del Tigre, del capitán Jorge Acosta, y el capitán Jorge Acosta no lo conozco. Y bueno, les dije que realmente estaba asustada y que tenía miedo, que no podía. Este juicio participó de las mismas necesidades morales del juicio de Nuremberg, pero desde el punto de vista jurídico fue superior. Fíjese que el juicio de Nuremberg fue duramente criticado por gente insospechada de fascismo, que era un tribunal especial, que era un tribunal del vencedor. Es cierto, no era un tribunal internacional, era un tribunal de las potencias vencedoras. Fíjese que acá lo juzgó un tribunal que tenía 100 años de existencia en el país, el mismo tribunal que me podía haber juzgado a mí o lo podía haber juzgado a usted. Tomen asiento. En el juicio, los acusados tenían la posibilidad de defenderse, lo que nunca había sucedido durante la dictadura militar. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Asumo la responsabilidad de todo lo actuado por mis subordinados en cumplimiento de las directivas y órdenes impartidas en la guerra entablada por la subversión. Digo responsabilidad y no culpabilidad, porque esta no existió en ninguna forma. Esperaré serenamente y con tranquilidad espiritual y de conciencia el juicio de Dios y de la historia a mi conducta. Porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia.
y es allí donde se conocerá el veredicto final. Señores, de pie, por favor. Entre septiembre y octubre de 1985, los fiscales y defensores alegan por ambas partes. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Habremos de referirnos ahora a los excesos que se endilgan a los comandantes hoy enjuiciados. Esta defensa no niega la existencia cierta de casos de excesos. Realmente los hubo. Lo que sí niega terminantemente es que hayan sido ordenados, amparados o admitidos por nuestro asistido. Por otra parte, insisto, no es cierto que los llamados excesos fueron organizados u ordenados. Por el contrario, los excesos que denomino hechos marginales no eran siquiera tolerados, aunque deba reconocer que efectivamente se cometieron, hipotéticamente, y si se cometieron nunca en la proporción que pretende la Fiscalía y que parece surgir si uno se atiene a las muy preparadas declaraciones de muchos testigos. Unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un corte intermedio. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. En la tarde del 9 de diciembre de 1985, se
se leen las sentencias. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el tribunal, por unanimidad, falla. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya. Las preocupaciones que teníamos en ese momento, que fuera un juicio justo, que se garantizaran los derechos de los imputados, que no pudiera ser esto visto o tachado como han tenido algunos otros juicios de estas características por crímenes contra la humanidad, que se los ha tachado luego de políticos o cuestionables desde el punto de vista legal. Fue positivo en el sentido de que por primera vez desde los estamentos del Estado, de la justicia argentina, se reconoce los crímenes cometidos. Es un paso. Habida cuenta de la cantidad de mal y la cantidad de crueldad que se hizo con esta metodología de terrorismo de Estado, era dable esperar venganzas personales. No hubo ninguna. No hubo ninguna. Un padre que le secuestraron al hijo o a la hija, que no se volviera medio loco, agarrar un revólver y meter un tiro a la cabeza a algún oficial del ejército, de la policía, de lo que fuere. No lo hubo. Porque de alguna manera sirvió como una descarga esto. Sirvió como una descarga. Y lamentablemente no se televisó. Yo creo que hasta hubiera cambiado la historia argentina si ese juicio se hubiera televisado. Es una condición nuestra, me parece, el no tomar justicia por mano propia. Y yo creo que es quizá también a conciencia, como no querer repetir lo que ellos hicieron. Nosotros no somos salvajes, no somos asesinos, somos padres de chicos que dieron la vida para cambiar el país. De manera que no queremos imitar lo horrendo de ellos, que son hienas, que son animales, que son bichos. No queremos ser como ellos. El lugar era imponente, los jueces estaban allá arriba, las cámaras, las fotos, los amigos y los familiares escuchando. Contribuyó a formar la memoria histórica. Me parece también que ayudó a tratar de establecer el valor de la ley, el principio de no impunidad, el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Saber lo que pasó. La grabación total, hoy está una copia de ella llevada por nosotros en resguardo por lo que pudiera pasar o por lo que podía llegar a pasar por entonces, de desaparición o cosas por el estilo. Está en el Parlamento de Noruega, guardada al lado de la Constitución histórica de Noruega. Si no tenemos memoria y no juzgamos
los crímenes cometidos, ¿qué garantía le damos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a las próximas generaciones? Fue extraordinario ese juicio, que fue extraordinario, que es una de las pocas cosas de las que la Argentina puede sentirse orgullosa ante los ojos del mundo. A la luz de un nuevo siglo, entre los vaivenes de nuestra historia, el juicio a las juntas permanece en la memoria como un símbolo de la búsqueda de un pueblo, de la verdad y la justicia. Murió